Estos son los personajes que perdió o rechazó Robert Pattinson. ¿Qué tal con este actor que además este 2025 viene con Mickey 17, la película más reciente de Bong Joon-ho, el director ganador del Oscar por Parásitos? ¿Qué personajes perdió o rechazó Robert Pattinson? Ahora yo se los voy a compartir en este video que necesita desde luego que ustedes ahora mismo dejen su like, comenten, compartan y desde luego suscríbanse a este canal. Pues ahora sí que a Robert Pattinson lo conocimos y lo puso en el mapa Crepúsculo, donde fue Edward Cullen. También lo recordamos y lo identificamos como Cedric Diggory en Harry Potter y hoy es desde luego también el Batman en el universo alterno de DC a cargo de Matt Reeves. Robert Pattinson tiene otros muchos personajes memorables, pero se quedó fuera, perdió varios personajes que también pudieron ser importantes, interesantes en su carrera. Vámonos en orden cronológico con estos personajes que perdió o rechazó Robert Pattinson. Escríbeme en los comentarios cuál te sorprende más, cuál te hubiera gustado o cuál agradeces que no haya pues finalmente acabado haciendo. Bueno, empecemos con 2007. El personaje es Robert Ford en el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Este es un western en el que Robert Pattinson no ha confirmado por completo que este sea el personaje que rechazó, que es uno de los personajes principales. Esto lo declaró a HitFix, pero dio a entender que fue un muy buen proyecto que dejó pasar y que quizás, pues en cierta manera sí se arrepentía un poquito de no haber tomado este personaje. Es un filme basado en hechos reales y una adaptación de la novela de Ron Hansen. Sucede en 1881 y desde luego pues es un western. El rol acabó en manos de Casey Affleck, quien por cierto fue nominado al Oscar por este personaje, y a Jesse James, al otro personaje principal, lo interpretó Brad Pitt. En total, la película, además de la nominación para Casey Affleck como actor de reparto, tuvo otra nominación al Oscar y además esta película apareció en varias listas de lo mejor del año, entre ellas la de el National Board of Review. El siguiente personaje número 2, es el de Paul Sunday en Petróleo Sangriento, también de 2007. Esta película, Petróleo Sangriento, ganó 2 premios Oscar y fue nominada a 8, incluida Mejor Película. Es la historia de Daniel Plainview mientras se establece en California, buscando hacerse de más pozos petroleros. Es una historia centrada en la moral, en el dinero y la manipulación, y considerada una de las grandes películas en lo que va del siglo, dirigida por Paul Thomas Anderson. De hecho, esta película ha sido considerada y comparada con Ciudadano Kane, que es, pues para muchos, yo estoy en ese club, la verdad, la mejor película de la historia. El personaje de Paul Sunday es el hijo y bueno, Pattinson ha dicho de este personaje, de este guión, que es el mejor guión en la historia, pero que no podía hacerlo, que simplemente no podía hacerlo, no elaboró más, no dijo si no se sentía capaz, si lo que fuera, si no tenía la madurez interpretativa quizás en ese momento. Paul Dano lo interpretó y un dato curioso interesante es que con Paul Dano, Robert Pattinson compartió crédito recientemente en The Batman. Paul Dano fue el acertijo ahí. Personaje número 3. En 2009. Transformers, la venganza de los caídos. La verdad es que este es un proyecto que suena súper atípico para Robert Pattinson y no hay claridad de qué personaje fue para el que audicionó. Esta película, Transformers, la venganza de los caídos, fue la segunda de esta franquicia y contó con el elenco original en aquellos entonces, Shia LaBeouf y Megan Fox.
Lo curioso de todo esto está en varios sentidos. Por un lado, Robert Pattinson hizo su audición con un acento norteamericano, sin su acento británico. Quería demostrar al parecer que podía hacerlo. Y bueno, desde luego fue una pues audición como muy atípica porque la carrera de Robert Pattinson se ha inclinado mucho más por cine independiente y no cine tan comercial. Los directores de casting, por cierto, sabían que era británico, encontraron su acento norteamericano un tanto raro y también un tanto raro que fuera a hacer su casting con ese acento y bueno, pues finalmente no se quedó. A la película le fue bien en taquilla, no en crítica. Personaje número 4. También estamos hablando de 2009 y el personaje es Lucas Lee en Scott Pilgrim contra el mundo. Esta es una adaptación muy exitosa y de culto del cómic del mismo nombre. Es la historia de Scott Pilgrim quien debe vencer al ejército de exes de Ramona si quiere estar con ella, si quiere que sea su novia. Uno de esos exes es Lucas Lee, a quien dio vida Chris Evans, que hoy todos conocemos como el Capitán América. En este caso, Robert Pattinson tuvo buenos comentarios de los responsables de casting. Les gustó su acento norteamericano porque también hizo casting en ese sentido. Yo creo que estaba como buscando hacerse de un lugar en Hollywood y para evitarse ser rechazado por tener un acento británico, pues estabas casteando sin ese acento, digamos, ¿no? Con un acento norteamericano o un poco más neutro. Sin embargo, no se quedó con este personaje porque los responsables de casting eh, pues querían una interpretación menos intensa. Personaje número 5. Personaje no identificado en Guardianes de la Galaxia de 2014. Sabemos que a Robert Pattinson le fue ofertado un personaje. No sabemos cuál. Lo rechazó porque no le hacía sentido hacer a un superhéroe. Y tampoco como que quería hacer algo como de esas dimensiones o con ese tipo de exposición después de haber hecho Crepúsculo. Y entonces ustedes dirán, pero ¿qué onda? Porque después aceptó hacer Batman. Bueno, la elección de Robert Pattinson de hacer Batman fue por un par de razones. Una, porque no tiene poderes, no tiene superpoderes, es un hombre con un traje. Así que es probable que el que se le ofreció en Guardianes de la Galaxia sí tuviera superpoderes o poderes de algún tipo. Y también otro elemento que le atrajo de Batman fue que es un personaje en un contexto mucho más realista y menos fantástico, como hemos ya visto en The Batman y también desde luego en la serie El Pingüino, que pues esto es mucho más cercano a todo lo que le hemos visto a Robert Pattinson. Tenemos un personaje número 6 y este yo creo que muchos no lo sabían, es el personaje de Christian Grey en 50 sombras de Grey de 2015, que además fue toda una trilogía. Vamos a empezar en un principio porque a lo mejor no todo el mundo tiene tan identificado, pero 50 sombras de Grey nace como un fanfiction, como una versión sadomasoquista de Crepúsculo. Al final, si ustedes lo piensan, estas historias siguen las dinámicas de poder, sexo e intimidad entre Anastasia Gray, una becaria, un estudiante de literatura, y Christian Grey, un enigmático millonario. Si equiparamos esto con los personajes principales de Crepúsculo, no son tan distintos, porque Bella, la protagonista de Crepúsculo, también es una chica introvertida, joven, sin experiencia, mientras que Edward Cullen, aunque se ve muy joven, y bueno, Christian Grey también es joven, pues igual es rico, es un tanto distante, es misterioso. Entonces, vaya, hay como ciertos elementos que comparten estos personajes. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Robert Pattinson no ha hablado mucho de este personaje e incluso pareció rechazar siquiera haber sido considerado. Pero aquí sabemos que para E.L. James, la autora, lo tenía como su primera opción. Qué dato curioso aquí, por cierto. Vamos a elaborar aquí un poco más. Vean los personajes que perdió o rechazó Henry Cavill.
porque Henry Cavill era la primera opción para ser Edward Cullen en Crepúsculo. De hecho, la autora de Crepúsculo se inspiró en Henry Cavill. Henry Cavill ya no hizo ese personaje porque ya no daba la edad y ese personaje acabó en manos de Robert Pattinson. Y Robert Pattinson, a su vez, pues fue el ideal para la autora en 50 sombras de Grey. La primera elección y el primer anuncio de casting para 50 sombras de Grey fue Charlie Hunnam, pero bueno, la respuesta del público fue muy controversial. Charlie Hunnam acabó bajándose del proyecto y el personaje lo hizo Jamie Dornan, que bueno, pues gracias a este personaje pues vio impulsada su carrera, hizo pareja con Dakota Johnson. Las películas fueron muy exitosas en taquilla, fueron muy controversiales y poco bien recibidas por la crítica. Y nuestro último personaje de estos personajes que perdió o rechazó Robert Pattinson es el de Mauricio Gucci en La Casa Gucci de 2021. Esta película se centra en el romance y luego la pelea entre Patricia Reggiani y Mauricio Gucci, un matrimonio muy famoso que además iniciaron la famosa marca o relacionados con la famosa marca Gucci. A esos personajes los hicieron Lady Gaga y Adam Driver. Justamente el de Mauricio Gucci, el que hizo Adam Driver, fue para el que consideraron a Robert Pattinson. No tenemos los detalles de por qué no se quedó Robert Pattinson. A mí, la verdad, como que no veo en pareja a Lady Gaga y Robert Pattinson, pero bueno, no lo sé. Habría que intentar ponerlos en fotografía, verlos actuar, pero en principio en mi mente como que no me hacen match. A la película, a La Casa de Gucci, le fue bien en general, aunque también fue un tanto divisiva, incluso con un par de nominaciones a las Frambuesas de Oro para Jared Leto, quien hizo a Paolo Gucci, otro de los miembros de la familia. Para el Oscar fue nominada por su maquillaje y peinado. El elenco, de hecho, en conjunto fue nominado por el premio de sindicatos de actores. Y bueno, además es una película de Ridley Scott, conocido, entre otras películas, desde luego por Napoleón y Gladiador. ¿Qué tal estos personajes que perdió o rechazó Robert Pattinson? ¿Les hubiera gustado que interpretara alguno de ellos? ¿Ustedes saben de algún otro que yo no me haya enterado? Los leo en los comentarios. Dejen su like, compartan, suscríbanse a este canal y ya lo saben, elige tu historia, escribe tu historia.